La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó con 25 votos a favor una resolución sobre la situación de Nicaragua que plantea declarar ilegítimas las elecciones presidenciales de ese 7 de noviembre. María Esther Ordóñez nos amplía. La resolución presentada sobre la situación en Nicaragua durante la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos fue aprobada durante este viernes con 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones y 1 ausencia. Durante la presentación del documento, copatrocinado por varias de las delegaciones presentes en el organismo, en el debate representantes de países miembros afirmaron que les preocupa lo que ocurre en el país centroamericano. Con libertad, el preámbulo de la Carta de la OEA, el cual todos los Estados miembros han suscrito, es muy claro en su párrafo preambular, donde declara que todos, y cito, estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Fin de la cita. Y el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana obliga a todos nuestros gobiernos a acatar el principio, y cito, de que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Estados Unidos se ve alentado por el hecho de que tantos Estados miembros de la OEA se hayan unido bajo esta resolución, una resolución que exige la liberación de presos políticos, que deja en claro que esas supuestas elecciones del 7 de noviembre no se asemejan a ningún proceso con legitimidad democrática e instruye al Consejo Permanente que evalúe la situación de Nicaragua y que tome acciones adicionales si las considera pertinentes. El presidente Biden describió el activismo político que se produjo en Nicaragua como una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas y desde luego no democráticas. En el escrito presentado se lee que resuelve declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. El representante de Nicaragua, por su parte, rechazó la resolución y dijo que el 7 de noviembre el pueblo renovó el mandato del gobierno de continuar forjando la patria. Rechazamos de la manera más categórica el proyecto de resolución que se quiere imponer en contra de Nicaragua en esta 51 Asamblea General. Denunciamos además que entre sus proponentes se encuentra un impostor que usurpa la representación legal del legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, lo que suma a su absoluta nulidad e ilegalidad. Nuestro país acaba de terminar una de las tareas más hermosas que ha emprendido en los últimos años. Esta hermosa tarea no solo requirió mucho trabajo, preparación, organización, recursos y dedicación de las diversas instituciones, sino sobre todo la voluntad y decisión de un pueblo que ha gritado a los cuatro vientos que quiere vivir en paz, en su afán de querer dar lecciones a Nicaragua sobre cómo conducir sus asuntos internos y sobre cómo construir una democracia genuina y participativa. Estos gobiernos no se dan cuenta o pretenden ocultar el sufrimiento de sus propias sociedades. ¿A quién se le ocurre afirmar que Brasil es una verdadera democracia, cuando el racismo y la discriminación estructural en ese país mantiene a su población afrodescendiente excluida de casi todos los procesos de toma de decisiones y en permanente pauperización? Brasil y Ecuador respondieron a las declaraciones brindadas por el representante de Nicaragua, Michael Campbell. Quiero hacer referencia a las palabras toscas, inamistosas del señor de Nicaragua con respecto a mi país, Brasil. Lo que dijo se trata en realidad de una pieza de ficción científica donde él habla de intimidación. Debe estar hablando de la centena de prisioneros políticos en su país, inclusive sobre todo de todos los candidatos presidenciales que se vieron privados de sus derechos políticos y de participar libremente en las elecciones en Nicaragua. Por ello, mi delegación insta una vez más a las autoridades nicaragüenses a aplicar los principios de la Carta Democrática Interamericana,
a brindar las garantías mínimas para la realización de nuevas elecciones justas, libres y transparentes bajo supervisión internacional, desterrando la intimidación, la censura a la prensa y la detención de dirigentes de la oposición política. En los términos secuenciales de la Carta, urge desarrollar o al menos intentar gestiones diplomáticas. En el indeseable supuesto de que éstas no prosperen, nos corresponderá, para bien de la democracia en esa nación hermana y del hemisferio en general, reunirnos en sesión extraordinaria a fin de adoptar las decisiones que correspondan de conformidad con la Carta de Bogotá, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. A este fin, el Ecuador no descarta la adopción de las medidas previstas en dicho instrumento. Confía en que las autoridades de Managua sabrán apreciar este gesto de la comunidad hemisférica y de poner sus actitudes que le conducirán inexorablemente a su aún mayor aislamiento. En esta oportunidad, Argentina votó a favor. Junto al resto de los países americanos y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. La Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio solo han llevado a resultados negativos. La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestra esta organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones. Nos preocupa en ese sentido la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad. Hemos acompañado el actual proyecto de resolución con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias en verdadero beneficio de nuestros pueblos. En cambio, México y Bolivia fueron parte de los países que se abstuvieron durante la votación. Sus representantes afirmaron que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social. México se rige por los principios normativos de su política exterior, establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución, y en su práctica diplomática se conduce conforme a la doctrina Estrada. Es precisamente con base en esta doctrina que mi gobierno ha llamado a consultas al embajador de México en Nicaragua. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA para encontrar a través del diálogo y dentro del respeto a la soberanía y a los derechos humanos las vías que permitan fortalecer la democracia, y reitera su disposición para colaborar constructivamente para que la situación que nos ocupa sea superada por las y los nicaragüenses de manera pacífica. El Estado Plurinacional de Bolivia no comparte la injerencia en asuntos internos de parte de la Organización de los Estados Americanos y recuerda una vez más el artículo 1 de la Carta que textualmente menciona: la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos internos de la jurisdicción de los Estados miembros. En la resolución se refiere que las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno y reiteran sus llamamientos para la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de sus derechos democráticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil. María Esther Ordóñez, Acción 10.